Se cae a pedazos, se destruye, se disuelve. Todos los adjetivos que usted quiera ponerle a esa campaña de Paloma Valencia, porque salen entrevistas, videos, incluso de su propia fórmula vicepresidencial, en la cual lo utilizan todos los miembros de la campaña de Abelardo del Espriella para atacarlos. Miren lo que viene sucediendo. Entre ellos hay un ego bastante fuerte por todos los miembros del Centro Democrático, de la gente del Partido Salvación Nacional y todo lo que nos podamos imaginar. Ellos quieren llegar al poder sí o sí, para enriquecerse, para cumplirle a los poderosos que les han entregado el billete. Y debemos prestarle mucha atención a lo que viene sucediendo. El primero que empieza a revelar este tipo de circunstancias es Miguel Uribe Londoño, que da a conocer cómo son las actuaciones de la misma Paloma Valencia. Miren esto, han querido instalar el relato de que el presidente Gustavo Petro tuvo algo que ver con lo que sucedió de Miguel Uribe Turbay, pero es el propio padre, dice, que quienes hostigaron a su hijo en sus últimos días fueron sus propios compañeros del Centro Democrático, en especial Paloma Valencia. Si no son capaces de tratarse bien entre ellos mismos, ¿cómo van a unir a Colombia? Y no es lo que lo vayan a unir, sino entre ellos mismos hay un conflicto, señores. Primero, nos vamos con esto. Y miren cómo se les empieza a desmoronar este show. A Paloma sí, pues la tuve oportunidad de conocerla, además la conozco desde hace 12 años, desde que yo dirigí el Centro Democrático en Bogotá. Sé que Paloma fue una mujer que hostigó mucho a Miguel, lo trató muy mal en sus últimos meses de vida y especialmente en el último mes. Después conmigo tampoco fue amable. Eso no me importa, como te digo, no tengo ningún rencor. A Paloma Ahí está, ahí está. Paloma fue la persona que hostigó constantemente a Miguel Uribe Turbay. Una de las tantas narrativas que se le cae a la extrema derecha. Y vean, la pepita que le hacía falta a la maraca, porque el señor Oviedo le da con toda. No se imaginaron que tan rápido se les iba a fracturar esa campaña politiquera. Pero antes de ello, el presidente de la República, Gustavo Petro, le responde de manera directa porque decía: Paloma, radiqué la demanda contra el decreto que le otorga superpoderes a los sindicatos grandes. El gobierno no puede crear negociaciones sindicales por sectores obligatorias para todas las empresas, sin importar si están en quiebra o no tienen los recursos para pagar las exigencias. Esto es una sentencia de muerte para las MyPins, dice Paloma. Y Petro deja algo bastante claro. Ha demandado la reforma laboral, la pensional, ayudó a detener la reforma a la salud. Ahora no quiere sindicatos fuertes. Deberían decir la verdad. Quieren ver a la gente que trabaja como esclavos de sus haciendas. Y aquí es como también tenemos que revelar las propuestas de estos miembros del Centro Democrático, que no son propuestas para ustedes ni para nosotros, son para todos los poderosos. Ellos están poniendo un disfraz, ellos están poniendo un disfraz. Ay, pobrecitos, el pueblo colombiano, vamos a trabajar por cada uno de ellos, cuando no es así. La realidad es otra, es otra. Porque Paloma le importa un cuatro letras que ya sabemos qué es el pueblo necesitado de Colombia. Ella no le importa para nada una reforma a la salud, no le importa la pensional, no le importa la laboral. Ellos lo que están tratando es de fortalecer sus riquezas y fortalecer a sus amigos todos poderosos. Y vean cómo se le termina de desmoronar el show politiquero a la ultraderecha en Colombia, al Centro Democrático. En Vélez por la mañana le preguntan a Oviedo si apoyaría a Cepeda o a Abelardo, si Paloma no pasa segunda vuelta.
Oviedo dice que no tiene ningún compromiso alrededor de eso. Es decir, que no descarta en apoyar a Cepeda. Esto lo dice una cuenta del uribismo. Pero aquí tenemos que ser bastante claros. Aquí no vamos a vender a Oviedo como que se va a ir con Cepeda y que hay que mandar a votar por Abelardo para quemar a Paloma. No, señores. Nuestro trabajo es fundamental. Ya sabemos que Oviedo es un facho, que incluso él no se siente bien con Paloma Valencia, que está tratando como de desmaquillarse luego de haber metido la pata bastante honda. Esto no nos debe dejar de deslumbrar y tenemos que seguir trabajando. Es para ganar en primera vuelta con Cepeda. Acá no podemos permitir otro disfraz como lo que sucedió en la consulta. Ya sabemos qué es lo que quiere hacer Oviedo. Ya sabemos muy bien lo que pretenden realizar. Y aquí no estamos disponibles para este tipo de circunstancias. Lo interesante de este caso es que entre ellos mismos hay un show que ni siquiera se los están aguantando. Vean lo siguiente. Doctor Oviedo, sobre qué pasaría en el futuro si ustedes ganan la campaña. Abelardo de la Espriella dice que él les cargaría la maleta. La doctora Paloma Valencia dice que eso ocurriría si gana Abelardo. ¿Usted le cargaría la maleta a Abelardo? ¿Cómo así? Que si, es decir, que si... Si gana Abelardo, ¿usted lo respaldaría, le ayudaría, lo acompañaría en la campaña? Yo no, la verdad no tengo ningún compromiso alrededor de eso. Yo estoy acompañando a Paloma como fórmula vicepresidencial y voy a trabajar hasta que me dé toda la energía y el tiempo de aquí al 31 de mayo para que ella pueda ser la próxima presidenta de Colombia y de paso yo ayudarle siendo un excelente vicepresidente para ella y para el país. Pero, ¿y si no ganan, usted a quién acompañaría? ¿Acompañaría a Cepeda o acompañaría a Abelardo? Quedamos comprometidos y te doy la entrevista el mismo 31 de mayo a medianoche. Vean eso. O sea, que no hay lealtad entre Oviedo y Paloma Valencia. Imagínense cómo están agarrándose de las mechas, se están agarrando de las mechas al interior de la campaña de Paloma Valencia luego de estas afirmaciones de Oviedo. Miren eso. Dice la extrema derecha, esto es una respuesta sencilla de sí o no. No hay que dudar ni darle vueltas. La respuesta de Oviedo con Luis Carlos Vélez por la mañana me dejó pensando en que él apoyaría a Cepeda. Esto es totalmente falso. ¿Cómo confiar entonces en alguien que estaría dispuesto a entregarle el país nuevamente al progresismo? En fin, sigo firme mi voto por Paloma en segunda vuelta si son ellos los que pasan. Vean eso. Vean eso, señores, vean eso. Las mismas cuentas de Abelardo de la Espriella. Así se desarma la narrativa, y dicen ellos, entre comillas, de unidad. Cuando llega la verdad, cada quien muestra su posición. Ya empezó el conflicto en redes sociales por parte de las campañas politiqueras, en este caso encabezada por Abelardo de la Espriella. Nos damos cuenta que ellos no saben qué hacer, no saben cómo responder. Y como no tienen poder electoral ahora, le están mandando toda la artillería digital contra la misma Paloma Valencia. Y los expertos, porque ojo, son buenos en hacer campaña sucia. Aquí nosotros no podemos negar esta vaina tan jodida que tiene esta gente de Abelardo de la Espriella. Por eso aquí seguimos en una resistencia sin descanso, sin parar, para que Colombia y el mundo conozca lo que está haciendo todos estos candidatos, sus estrategas, sus campañas, para llegar sí o sí a la Casa de Nariño. Los uribistas, mientras todos los electores no dudaríamos en un segundo en votar por Paloma, Oviedo no lo haría por Abelardo. ¿De cuál unidad hablan? Vean esto. Defendió a la JEP, la ideología de género.
se distancia del mismo uribismo. Esto está que arde la campaña de Paloma Valencia. Bastante bueno. Y para cerrar este importante tema de Oviedo, porque nos vamos con otro muy importante, miren cómo la senadora ya electa, Carolina Corcho, le deja una posición bastante clara. Oviedo está desinformado. La Corte Constitucional ha señalado que es falso que exista una insuficiencia de recursos girados por el gobierno a las EPS. Los estados financieros de las EPS demuestran que éstas obtienen utilidades. Por su parte, la Contraloría General de la República ha indicado que el año pasado se entregaron 2.7 billones de pesos de más. Es decir, la ADRES giró a la EPS un excedente de 2.7 billones de pesos para la atención en salud, el cual no fue registrado por las EPS en sus estados financieros, y comparte esta bella peinada que vamos a ver que le mete Carolina Corcho a Oviedo. Doctor Oviedo, usted que le gustan los datos, pero está desinformado. La Corte Constitucional acaba de decir que eso de la insuficiencia de la UPC no es cierto porque echó atrás el fallo de desacato frente a esa premisa es falsa. Segundo, la Contraloría General de la República, en un informe, que es una institución que me imagino que usted respeta, porque usted fue director del DANE, ha dicho que el año pasado se entregaron 2.7 billones de pesos de más. Es decir, el ADRES giró y entregó a las EPS para la atención 2.7 billones de más que las EPS no registran en sus estados financieros. Luego, de acuerdo a los datos, su premisa de la insuficiencia de los recursos de la salud es falsa y no tiene soporte en la institucionalidad hoy vigente en Colombia. Uy, peinada categórica de Carolina Corcho. Igualmente, ya saltándonos con un tema bastante importante que se los voy a anunciar, porque esto no debemos dejarlo de un lado. Yo en su momento les había comentado que se desinflaba completamente la campaña de Abelardo del Espriella. Me dijeron, ¿usted por qué habla de esto? Es fácil. Abelardo del Espriella no se va a recuperar de ese tercer puesto que ahora Paloma lo ha adelantado. Y para ello les dejo un poquito este análisis. En Colombia nos vamos a salvar de tener como presidente a un sombrío personaje como Abelardo de la Espriella. Eso es por lo menos lo que dice la última encuesta, que muestra a Paloma Valencia superándolo en la primera vuelta y a Iván Cepeda ganándole con mucha ventaja en la segunda vuelta. Sin embargo, aún no creo que esté completamente derrotado el candidato de la derecha más extrema, y aquí les cuento por qué. Lo que dice la medición del Centro Nacional de Consultoría es que ya pasó lo que se anticipaba, y es que por efecto de la consulta y la alianza con Oviedo, rápidamente Paloma iba a superar a Abelardo. En esta medición, la candidata de Uribe tiene un 7% más que el candidato de Uribe, porque claro, los dos son las apuestas del expresidente de la derecha radical. Aún es probable que de la Espriella sea quien termine enfrentando a Iván Cepeda en la segunda vuelta, y aquí les muestro los datos. En esta misma encuesta por esta época hace 4 años, la fotografía era casi igual a la que tenemos hoy. Federico Gutiérrez aparecía con un 23%, mientras que hoy Paloma, que es su equivalente, tiene un 22%. En ese momento Rodolfo tenía un 10% y hoy Abelardo, que es su equivalente, registra el 15%. El final ya lo sabemos. Rodolfo pasó a segunda vuelta con un 28% y superó por un 4% a Federico. O sea, en 2022 quienes pasaron a la segunda vuelta fueron las dos opciones de cambio, mientras que el candidato del establecimiento fue quien quedó por fuera. Para este año está demostrado que un sector quiere el cambio continuista que lidera Cepeda. Cambio continuista puede sonar contradictorio, pero es realmente lo que representa el candidato de Petro, el candidato del pacto. Por su parte, Abelardo representa también un cambio desde sus formas hasta sus propuestas, así sea un cambio de extrema derecha, mientras que Paloma Valencia representa el continuismo del pasado. Es la candidata. Yo, en este tipo de circunstancias, personalmente, como asesor de campañas, no creo que Abelardo se recupere. No creo que Abelardo se recupere. Ya Paloma le tomó distancia. Incluso así se estén agarrando a los greñazos, Abelardo no se recupera.
Y para cerrar este importante capítulo, el presidente de la República, Gustavo Petro, empieza a responder de manera categórica a Iván Duque, a los medios hegemónicos que tratan de desinformar. Le decían, Gustavo Petro, se le fue el tiempo. Cuando había que actuar no lo hizo, ahora ya es tarde. Y Petro empieza a responder y todavía querían seguir volando en los Cafir de hace 50 años, enamorados de lo que ha pasado en Puerto Leguízamo, de ese tipo de circunstancias, de ese tipo de dolor. Es como si alegraran de esas acciones que desafortunadamente pasan. Claro que cambié los Cafir para que no murieran pilotos y claro que ordené hacer un COMPES hace un año para reemplazar los Hércules y los helicópteros y los fusiles y aumentar lanchas en ríos bajos. 1000 veces lo solicité y qué extraño, no han querido hacer el COMPES. Hoy en el Consejo de Ministros hablaremos de la modernización de las Fuerzas Armadas y el porqué del letargo para asumirlo, dice el presidente de la República, Gustavo Petro, que también le responde a Paloma Valencia. Hay que averiguar quién fue el contratista y por qué se le ocurrió a Duque comprar como chatarra. Oviedo debe de saber, un país no se defiende con chatarra y corruptos. Muy bien por el primer mandatario de todos los colombianos, que sigue dando de qué hablar en los últimos meses de su gobierno, cerrando bocas, callando las mentiras y la desinformación de todo el uribismo, que le responde Iván Duque. No contestó usted mi pregunta sobre cómo fueron las modalidades del contrato para comprar un avión tan viejo. ¿Es que usted compró para sus vuelos en presidencia o el que compraron para los generales de la policía eran tan viejos como el que se accidentó ayer? ¿Por qué compró usted un avión tan viejo? ¿Quién le aconsejó tamaña tontería? ¿Su ministro Palacios? ¿Qué hicieron su ministro Restrepo o Carrasquilla o su director de estadística? Miren eso, porque Duque, Gustavo, ya le queda poco para que se despierte de su sueño de emperador cósmico. Dios mío, con estos politiqueros tan baratos. Miren esta de Duque. Es por esa razón que esta importante aeronave marca un hito, porque será la primera de 3 aeronaves de esta dimensión que Estados Unidos dona a Colombia para fortalecer nuestra capacidad de control territorial y nuestra capacidad de desplegar tropas en el territorio, así como de movilizar ayuda humanitaria en las circunstancias que de esa manera lo ameriten. Responde Petro. Un ejército no puede defender ni a su pueblo con regalos chatarra. Lo que no le sirve nos lo regalan y sale más costoso el regalo que comprarlo nuevo. Desde el primer día de gobierno he pedido comprar uno nuevo o hacerlo nosotros mismos. Y los que le comentaba, es fundamental ya que estamos, en pocas palabras, a 2 meses de la primera vuelta presidencial, empezar a trabajar fuertemente con todos y cada uno para unirnos como equipo buscando abogados para defender el escrutinio y lo que puede pasar en el conteo de votos de las próximas elecciones presidenciales a realizarse el 31 de mayo. Lo dice Ali Bantú, súmate como abogado de escrutinio y defendamos nuestra soberanía y la victoria presidencial de Iván Cepeda Castro en primera vuelta. Ya sabemos lo que ha hecho toda la extrema derecha en Colombia, junto con la registraduría del Consejo Nacional Electoral, y no podemos permitir que este tipo de actuaciones y circunstancias sigan sucediendo. No olviden, por favor, dejar su like, su comentario y vamos a difundir este contenido para que Colombia y el mundo conozcan la verdad. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente. Aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.